Análisis PESTEL. El análisis PESTEL es una herramienta que se encarga de analizar los factores externos que tienen un impacto en la empresa. El resultado servirá para identificar amenazas y debilidades que después se utilizarán para completar un análisis DOFA. El análisis PESTEL consiste en analizar la influencia que tiene el entorno externo a través de los siguientes factores: políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Si conseguimos describir el entorno actual y futuro con base a estas variables, estaremos realizando un ejercicio de reflexión que nos pueda dar algunas pistas interesantes sobre cómo se comportará en un futuro cercano el sector productivo de la empresa. El análisis situacional es un estudio que se realiza con la finalidad de conocer cómo se encuentra la empresa en un momento determinado. Para ello se analiza el entorno interno y externo. En otras palabras, es el estudio del medio en el que se desenvuelve. Aspectos que se consideran en el análisis situacional: el macroentorno y el microentorno. Análisis PESTEL político. Son aquellos factores de políticas públicas que pueden determinar e influir en la actividad de la empresa en el futuro. Las diferentes políticas de los gobiernos locales, nacionales, continentales e incluso mundiales. Es importante entender la globalidad de lo que ocurre y sus relaciones. Las subvenciones públicas dependientes de los gobiernos. La política fiscal de los diferentes países. Las modificaciones en los tratados comerciales. Posibles cambios de partidos políticos en los gobiernos y sus ideas sobre la sociedad y la empresa. Análisis PESTEL económico. Consiste en analizar, pensar y estudiar sobre las cuestiones económicas actuales y futuras que nos puedan afectar en la ejecución de nuestra estrategia. Hay que pensar en cuestiones como las siguientes: los ciclos económicos de nuestro país y además los ciclos económicos de otros países en los que ya trabajamos o que son de potencial interés, las políticas económicas del gobierno, los tipos de interés, la inflación y los niveles de renta, la segmentación en clases económicas de la población y posibles cambios. Análisis PESTEL sociocultural. ¿Qué elementos de la sociedad pueden afectar nuestro proyecto y cómo están cambiando? Se busca identificar tendencias en la sociedad actual. Hay que pensar en cuestiones como las siguientes: cambios en los gustos o en las modas que repercuten en el nivel de consumo, cambios en el nivel de ingreso, la conciencia por la salud, cambios en la forma en que nos comunicamos o nos relacionamos, cambios en el nivel poblacional, tanto a nivel de natalidad como de mortalidad o esperanza de vida, rasgos religiosos de interés. Análisis PESTEL tecnológico. ¿Qué tecnologías están apareciendo hoy que puedan cambiar la sociedad en un futuro? Sobre todo es interesante el estudio de aquellos factores que más nos puedan afectar. Hay que pensar en cuestiones como las siguientes: los agentes que promueven la innovación de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, la inversión en I+D, investigación y desarrollo de los países, la aparición de nuevas tecnologías relacionadas con la actividad de la empresa que puedan provocar algún tipo de innovación, la aparición de tecnologías disruptivas que cambien las reglas de juego de muchos sectores. Este punto es más complejo, puesto que, aunque los cambios tecnológicos siempre han existido, la velocidad con la que se producen hoy en día es realmente vertiginosa.
Nos interesa la reflexión sobre cómo las tecnologías que están apareciendo hoy puedan cambiar la sociedad en un futuro próximo. Sobre todo es interesante el estudio de aquellos factores que más nos pueden afectar. Hay que pensar en cuestiones como las siguientes: la promoción del desarrollo tecnológico que llevará a la empresa a integrar dichas variables dentro de su estrategia competitiva, cambios en los usos de la energía y sus consecuencias, nuevas formas de producción y distribución, velocidad de los cambios y acortamiento de los plazos de obsolescencia. Análisis PESTEL ecológico. Estos factores pueden parecer que a priori solo afectan a las empresas de sectores muy específicos, pero en realidad es todo lo contrario. Nos interesa estar al tanto no solo sobre los posibles cambios normativos referidos a la ecología, sino también en cuanto a la conciencia social de este movimiento. Hay que reflexionar sobre cuestiones como las siguientes: leyes de protección medioambiental, regulación sobre el consumo de energía y el reciclaje de residuos, preocupación por el calentamiento global, concienciación social sobre la ecología, actual y futura, preocupación por la contaminación y el cambio climático. Análisis PESTEL legal. Estos factores se refieren a todos aquellos cambios en la normativa legal relacionada con nuestra organización, que le pueden afectar de forma positiva o negativa. Por supuesto, si estamos inmersos en un negocio internacional, nos interesará estudiar los aspectos legales tanto del país de origen como del destino. Debemos considerar cuestiones como las siguientes: licencias, leyes sobre el empleo, derechos de propiedad intelectual, leyes de salud y seguridad laboral, sectores protegidos o regulados.